Señor Jesucristo pudo hacer. No pretendamos nosotros hacerlo. Sigamos el ejemplo, sigamos esa referencia poderosa. Es que necesito seguir el ejemplo de Jesús, porque solo Él lo hizo y ahora me está llamando a mí para que lo haga, pero yo no lo puedo hacer solo. Para eso Dios me ha dado su Espíritu Santo. Y esa es la razón porque muchos de nosotros los creyentes cada rato estamos en pecado. Cada rato estamos haciendo lo que no conviene, peleándonos unos con otros, desobedeciendo la palabra, viviendo complicados con el mundo, tantas cosas que no agradan a Dios. La razón es porque Dios no nos dejó huérfanos, pero nosotros vivimos como huérfanos. Dios no nos dejó como pordioseros, pero nosotros vivimos como pordioseros. Dios no nos dejó para que vivamos allí el de las migajas, pero vivimos como si fuéramos de las migajas. Porque Dios nos ha dado aquí el poder de poder vivir una vida que le agrade a Dios en todo, pero no a nuestra manera, sino rindiéndonos nosotros como Jesús lo hizo, para que el Espíritu Santo tome el lugar que le corresponde. Yo les leí los versículos 6 al 8, pero ahora los invito a leer los versículos 1 al 5 del mismo pasaje de Filipenses 2 y observen lo que dice, pero observen con tanto cuidado. Filipenses 2, 1 al 5. Dice así: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, y observen, no dice con el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Eso es imposible que lo hagamos nosotros, ¿cierto o no? Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, eso es imposible que lo hagamos, porque no estamos capaces, no somos capaces de hacerlo. Somos por naturaleza orgullosos, egoístas, egocéntricos. Por naturaleza somos así. Pero para poder doblegar mi vida, para poder dejar que eso realmente fluya, tiene que ser obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Le queda claro? Y dice entonces: no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente por los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Y termina el versículo 5 diciendo: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. En la versión Reina Valera dice: haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Entonces comienza el versículo 6 a decir cuál fue el sentir, qué fue lo que hizo Jesús, qué fue lo que hizo. Humillarse a sí mismo, convertirse en un esclavo de la voluntad de Dios. Ahora usted me pregunta: ¿tengo yo que humillarme de esa manera? Si Señor Jesús lo hizo sin pecado, ¿cuánto más yo? ¿Cierto o no? Y si tiene dudas, mire lo que Jesús le dijo a sus seguidores. Y quiero que busquen esa cita y que la lean conmigo, por favor. Allí en Lucas 9, 23 hasta el 25. Lucas 9, 23 hasta el 25. Dice, ¿ya lo tienen? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si hay alguien individualmente, si hay alguien individualmente, si hay alguien personalmente, si hay alguien que quiere venir en pos de mí, si hay alguien que me quiere seguir,
Si hay alguien que quiere seguir mi ejemplo, si hay alguien que quiere ser como yo, si hay alguien que está interesado en vivir conforme a mi voluntad, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? 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 Y luego sígame. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué tengo que hacer yo? Negarme a mí mismo. ¿Y qué quiere decir negarme a mí mismo? Oye, por naturaleza yo no quiero hacer la voluntad de otro, yo siempre quiero hacer mi propia voluntad, ¿cierto o no? Pero el creyente tiene que llegar a reconocer: nosotros ya no somos de nosotros, yo no soy dueño de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo fui comprado con la sangre de Jesucristo, porque yo soy templo del Espíritu Santo, porque yo soy ahora miembro de un reino de sacerdotes, hijos del Dios Altísimo, y no me debo a mí, sino que me debo al Señor. Mi vida tiene que ser una vida para obedecer solo a mi Padre, así como mi hermano mayor Jesús lo hizo. Esa es mi referencia, ese es mi ejemplo. Pero yo no puedo. Yo no puedo, por mis fuerzas, por mis capacidades, por mis méritos, yo no puedo lograrlo a menos que el Espíritu Santo obre en mí. Y bien les hablé anoche del caso de la palabra que Dios le dio a Zacarías en el capítulo 4, versículos 1 al 6, donde le mostró una visión a Zacarías y Zacarías no entendió nada. Entonces el ángel tuvo que explicarle que la visión era un mensaje que Dios le estaba mandando a Zorobabel, el gobernador de Judá, para la reconstrucción del templo. Y el mensaje consistía en decirle que no era con fuerza, ni con ejércitos, ni con ningún poder humano, sino con su espíritu, el espíritu del Dios viviente. Y la razón por qué él le manda ese mensaje a este hombre, ustedes deben investigarla, pero les voy a dar un resumen. Si ustedes leen en el libro de Esdras, van a encontrar allí que el rey Ciro hizo un edicto para mandar a la gente judía a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero cuando ellos comenzaron a reconstruir el templo, los enemigos en contra de los judíos mandaron, después de 20 años aproximadamente que no habían terminado la obra, mandaron al nuevo rey un informe en contra de los judíos. Y este nuevo rey buscó los archivos y encontró que verdaderamente los enemigos tenían razón, porque se le tildaba de ser un pueblo sedicioso que no se sometería a la autoridad y que sería un atentado permitirle a ellos seguir construyendo el templo. Entonces el nuevo rey ordenó suspender la obra y duró muchos años, hasta cuando vino otro rey, que era el rey Darío. Y cuando vino el rey Darío, pero antes de eso, los profetas Ageo y Zacarías comenzaron a hablar fuerte al gobernador y al sumo sacerdote y al pueblo, que estaban viviendo en casas artesonadas y todo lleno de placeres y de riqueza, pero la casa de Dios estaba desordenada y no había sido reconstruida, y los profetas comenzaron a hablarle fuerte. Entonces este hombre, el Zorobabel y Josué, tomaron ánimo y comenzaron a construir el templo. Los enemigos volvieron a apelar al nuevo rey, y este rey Darío leyó que Ciro había dado la orden. ¿Y sabe lo que ordenó Darío? Dijo: ordeno que todos los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo, y todos los gastos de la reconstrucción del templo sea pagada por sus enemigos. Uno, porque Dios está en control de todo. Dos, por esa razón le mandó a decir que no era con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Y si para reconstruir un templo, algo material, se necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más para
edificar mi vida espiritual